Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Padre nuestro que estás en los cielos por Thomas Watson. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:9. En esta escritura se pueden observar dos cosas: la introducción a la oración y la oración misma. La introducción del Padre Nuestro es: así es pues como debéis orar. Nuestro Señor Jesús, con estas palabras, dio a sus discípulos y a nosotros un directorio para la oración. Los 10 mandamientos son la regla de nuestra vida y la suma de nuestra fe, y el Padre Nuestro es el modelo de nuestra oración. Así como Dios le prescribió a Moisés un modelo del tabernáculo, Éxodo 25:9, Cristo nos ha prescrito aquí un modelo de oración. Así es pues como debéis orar, etc. El significado es que esta sea la regla y el modelo según el cual forméis vuestras oraciones. Debemos examinar nuestras oraciones según esta regla. Calvino: no es que estemos atados a las palabras exactas del Padre Nuestro. Cristo dice: así es pues como debéis orar, es decir, que todas vuestras peticiones concuerden y armonicen con las cosas contenidas en el Padre Nuestro. Y bien podemos hacer que todas nuestras oraciones estén en consonancia y sean agradables a esta oración. Tertuliano llama a esta oración breviario y compendio del Evangelio. Es como un montón de oro macizo. La preciosidad de esta oración se manifiesta en la dignidad del autor. Esta oración tiene el elogio de su autor. Es el Padre Nuestro. Así como la ley moral fue escrita con el dedo de Dios, así esta oración salió de los labios del Hijo de Dios. La voz no es la de un hombre, sino la de Dios. La preciosidad de la oración se manifiesta en la excelencia del contenido. Es como plata refinada en un horno, purificada 7 veces. Salmo 12:6. Nunca se compuso una oración de manera tan admirable e intrincada como esta. Así como el Cantar de los Cantares, por su excelencia, se llama el Cantar de los Cantares. Así también puede llamarse a esta la oración de las oraciones. El contenido de la misma es admirable. Primero, por su amplitud. Es breve y concisa. Se puede decir mucho en pocas palabras. Se requiere mucho arte para dibujar meticulosamente la Tierra en un pequeño mapa. Esta breve oración es un sistema o cuerpo de teología. Segundo, por su claridad. Es claro e inteligible para toda capacidad. La claridad es la gracia del habla. Tercero, por su completitud. Contiene las cosas principales que debemos pedir o que Dios debe conceder. Tengamos en gran estima la oración del Señor, que sea el modelo y patrón de todas nuestras oraciones. Hay un doble beneficio que surge de formular nuestras peticiones de manera adecuada a esta oración. De esta manera se evita el error en la oración. Es fácil escribir correctamente después de esta copia. No podemos equivocarnos fácilmente cuando tenemos nuestro modelo ante nosotros. De esta manera se obtienen las misericordias solicitadas, porque el apóstol nos asegura que Dios nos escuchará cuando oremos conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14. Y ciertamente oramos conforme a su voluntad, cuando oramos conforme al modelo que Él nos ha dado. Hasta aquí la introducción a la oración del Señor. Así pues, debéis orar. La oración en sí consta de 3 partes. 1. Un prefacio. Segundo, peticiones. Tercero, la conclusión. El prefacio de la oración incluye: Padre nuestro, y que estás en los cielos. La primera parte del prefacio es Padre nuestro. El término Padre se toma a veces de manera personal. Mi Padre es mayor que yo. Juan 14:28. Pero en el texto se toma Padre esencialmente como toda la deidad. Este título, Padre, nos enseña que debemos dirigirnos en oración solo a Dios. En el Padre Nuestro no hay nada como oh santos o ángeles, óyenos, sino Padre nuestro que estás en los cielos. ¿En qué orden debemos dirigir nuestras oraciones a Dios? Aquí solo se nombra al Padre. ¿No podemos dirigir nuestras oraciones también al Hijo y al Espíritu Santo? Aunque en el Padre Nuestro solo se nombra al Padre, no se excluye a las otras 2 personas. Se menciona al Padre porque es el primero en orden, pero se incluye al Hijo y al Espíritu Santo porque son lo mismo en esencia. Como las 3 personas subsisten en una sola deidad, así también en nuestras oraciones, aunque solo nombremos a una persona, debemos orar a todas.
Para acercarnos más a las primeras palabras del prefacio, Padre nuestro, los príncipes de la tierra se dan títulos que expresan su grandeza, como alto y poderoso. Dios podría haberlo hecho y haberse expresado así: nuestro Rey de Gloria, nuestro Juez, pero se da otro título: nuestro Padre, una expresión de amor y condescendencia. Para animarnos a orarle, se representa a sí mismo bajo la dulce noción de un Padre. Nuestro Padre, dulce es el nombre de Padre. El nombre Jehová lleva en sí majestad. El nombre Padre lleva en sí misericordia. ¿En qué sentido es Dios Padre? Primero, por creación. Es Él quien nos ha hecho. Somos también linaje suyo. Hechos 17:28. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Malaquías 2:10. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Pero esto no nos sirve de mucho consuelo, pues Dios es Padre de los demonios por creación, pero el que los creó no los salvará. Segundo, Dios es Padre por elección, habiendo escogido a un cierto número para que sean sus hijos, a quienes les concederá el cielo. Nos escogió en Él. Efesios 1:4. Tercero, Dios es Padre por gracia especial. Él consagra a los elegidos por su Espíritu e infunde un principio sobrenatural de santidad, por lo que se dice que son nacidos de Dios. Primera de Juan 3:9. Solo los que son santificados pueden decir: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuál es la diferencia entre que Dios sea el Padre de Cristo y el Padre de los elegidos? Él es el Padre de Cristo de una manera más gloriosa y trascendente. Cristo tiene la primogenitura. Él es el Hijo mayor, un Hijo por generación eterna. Yo fui establecido desde los tiempos eternos, desde el principio, antes que la tierra fuese. Proverbios 8:23. ¿Quién contará su generación? Isaías 53:8. Cristo es un hijo del Padre, ya que es de la misma naturaleza que el Padre, teniendo todas las propiedades incomunicables de la deidad que le pertenecen. Pero nosotros somos hijos de Dios por adopción y gracia, para que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:5. ¿Qué es lo que hace a Dios nuestro Padre? Fe. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Un incrédulo puede llamar a Dios su creador y su juez, pero no su Padre. La fe nos legitima y nos convierte en la realeza celestial. Sois hijos de Dios por la fe. Gálatas 3:17. El bautismo nos hace miembros de la iglesia, pero la fe nos hace hijos. Sin fe, el diablo puede mostrar un escudo de armas tan bueno como el nuestro. ¿Cómo la fe hace que Dios sea nuestro Padre? Como es una gracia que nos une, por la fe tenemos unión con Cristo, y así entra en juego el parentesco. Al estar unidos a Cristo, el Hijo natural, nos convertimos en hijos adoptivos. Dios es el Padre de Cristo. La fe nos hace hermanos de Cristo, y así Dios llega a ser nuestro Padre. Hebreos 2:11. ¿En qué aparece que Dios es el mejor Padre? 1. En que es el más antiguo. El anciano de días se sentó. Daniel 7:9. Representación figurativa de Dios que existía antes de todos los tiempos, que puede causar veneración. 2. Dios es el mejor Padre, porque es perfecto. Vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él es perfectamente bueno. Mateo 5:48. Los padres terrenales están sujetos a debilidades. Elías, aunque profeta, era un hombre sujeto a pasiones semejantes. Santiago 5:17. Pero Dios es perfectamente bueno. Toda la perfección a la que podemos llegar en esta vida es la sinceridad. Podemos parecernos un poco a Dios, pero no igualarlo. Él es infinitamente perfecto. 3. Dios es el mejor Padre en cuanto a sabiduría. El único Dios sabio. Primera de Timoteo 1:17. Él tiene una idea perfecta de la sabiduría en sí mismo. Conoce los medios más adecuados para llevar a cabo sus propios designios. Los ángeles se encienden en su lámpara. En particular, una rama de su sabiduría es que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Un padre terrenal no sabe, en algunos casos intrincados, cómo aconsejar a su hijo o qué puede ser mejor para él hacer. Pero Dios es un Padre sumamente sabio. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe qué consuelo es mejor para nosotros. Reserva sus cordiales para los desfallecientes. Dios que consuela a los abatidos. Segunda de Corintios 7:6. Él sabe cuándo la aflicción es mejor para nosotros y cuándo es apropiado darnos una poción amarga. Si es necesario,
Estáis afligidos. Primera de Pedro 1:6. Él es el único Dios sabio. Sabe cómo hacer que las cosas malas obren para bien de sus hijos. Romanos 8:28. Él puede hacer del veneno un remedio soberano. Por eso es el mejor padre de la sabiduría. 4. Él es el mejor padre, porque es el más amoroso. Dios es amor. Primera de Juan 4:16. El que causa afecto en los demás necesariamente debe tener más amor en sí mismo. Los afectos de los padres no son más que mármol y diamante en comparación con el amor de Dios hacia sus hijos. Él les da lo mejor de su amor. Amor que elige, amor que salva. Se gozará sobre ti con alegría, descansará en su amor. Se gozará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. Ningún padre como Dios en cuanto a amor. Si eres su hijo, no puedes amar tu propia alma tan enteramente como Él te ama. 5. Él es el mejor padre por sus riquezas. Tiene suficiente tierra para dar a todos sus hijos. Tiene riquezas inescrutables. Efesios 3:8. Él da el maná escondido, el árbol de la vida, ríos de alegría. Tiene tesoros que no se pueden agotar, puertas de perla, placeres que no se pueden terminar. Si los padres terrenales siempre estuvieran dando, no les quedaría nada para dar. Pero Dios siempre está dando a sus hijos, y sin embargo no tiene menos. Sus riquezas son impartidas, no disminuidas, como el sol que todavía brilla, y sin embargo no tiene menos luz. Él no puede ser pobre, siendo infinito. Por eso es el mejor padre. Da más a sus hijos de lo que cualquier padre o príncipe puede otorgar. 6. Dios es el mejor padre, porque puede reformar a sus hijos. Cuando su hijo toma malos caminos, un padre no sabe cómo hacerlo mejor, pero Dios sabe cómo hacer que sus hijos elegidos sean mejores. Puede cambiar sus corazones. Cuando Pablo respiraba persecución contra los santos, Dios pronto alteró su rumbo y lo puso a orar. He aquí, él ora. Hechos 9:11. Ninguno de los que pertenecen a la elección es tan tosco y tosco, pero Dios puede pulirlos con su gracia y hacerlos aptos para la herencia. 7. Dios es el mejor Padre, porque nunca muere, el único que tiene inmortalidad. Primera de Timoteo 6:16. Los padres terrenales mueren y sus hijos están expuestos a muchas heridas, pero Dios vive para siempre. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 1:8. La corona de Dios no tiene sucesores. ¿Dónde reside la dignidad de quien tiene a Dios por Padre? Primero, tienen mayor honor que el que se les otorga a los príncipes de la tierra. Son preciosos a la estima de Dios. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable. Isaías 43:4. Los malvados son escoria. Salmo 119:118. Y paja. Salmo 1:4. Pero Dios cuenta a sus hijos entre sus joyas. Malaquías 3:17. Él escribe los nombres de todos sus hijos en el libro de la vida, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:3. Entre los romanos, los nombres de sus senadores se escribían en un libro. Dios registra los nombres de sus hijos y no los borrará del registro. No borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Dios no se avergonzará de sus hijos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hebreos 11:16. Uno podría pensar que sería algo inferior a Dios el engendrar hijos que son una mezcla de polvo y pecado, pero Él no se avergüenza de ser llamado nuestro Dios. Para que podamos ver que Él no se avergüenza de sus hijos, Él escribe su propio nombre sobre ellos. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, es decir, lo reconoceré abiertamente ante todos los ángeles como mi hijo. Escribiré mi nombre sobre él, como el hijo lleva el nombre de su padre. Apocalipsis 3:12. ¿Qué honor y dignidad es esto? 2. Dios confiere títulos honorables a sus hijos. Los llama los excelentes de la tierra o los magníficos, como lo traduce Junius. Salmo 16:13. Es necesario que sean excelentes, los que son de la sangre real del cielo. Son los fénix espirituales del mundo, la gloria de la creación. Dios llama a sus hijos su gloria. Israel, mi gloria. Isaías 46:13. Honra a su pueblo con el título de reyes, y nos hizo reyes. Apocalipsis 1:16.
Todos los hijos de Dios son reyes, aunque no tienen reinos terrenales. Llevan un reino a su alrededor. El reino de Dios está dentro de vosotros. La gracia es un reino establecido en los corazones de los hijos de Dios. Lucas 17:21. Son reyes para gobernar sobre sus pecados, para encadenar a esos reyes. Salmo 149:8. Son como reyes. Tienen sus insignias de realeza y majestad. Tienen su corona. En esta vida son reyes disfrazados, no son conocidos, por lo tanto, están expuestos a la pobreza y al oprobio. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Primera de Juan 3:2. ¿Qué seremos? Todo hijo de Dios tendrá su corona de gloria y vestiduras blancas. Primera de Pedro 5:4 y Apocalipsis 6:2. Las vestiduras significan dignidad y el blanco significa santidad. 3. El honor de aquellos que tienen a Dios por Padre es que todos son herederos. El hijo menor es un heredero. Los hijos de Dios son herederos de las cosas de esta vida. Siendo Dios su Padre, tienen el mejor título sobre las cosas terrenales, tienen un derecho santificado sobre ellas. Aunque a menudo tienen la menor parte, tienen el mejor derecho, y con lo que tienen la bendición del amor y el favor de Dios. Otros pueden tener más de la casa, pero los hijos de Dios tienen más de la bendición. Por lo tanto, son herederos de las cosas de esta vida, son herederos del mundo eterno, herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Son copartícipes con Cristo en la gloria. Entre los hombres, el hijo mayor comúnmente se lleva todo, pero los hijos de Dios son todos coherederos con Cristo. Tienen una coparticipación con Él en sus riquezas. ¿Tiene Cristo un lugar en las mansiones celestiales? También lo tienen los santos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. ¿Tiene Cristo el amor de su Padre? También lo tienen ellos. Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Salmo 146:8 y Juan 17:26. ¿Se sienta Cristo en un trono? También lo hacen los hijos de Dios. Apocalipsis 3:21. ¡Qué gran honor es este! 4. Dios hace a sus hijos iguales en honor a los ángeles. Lucas 20:36. Son iguales a los ángeles. Más aún, aquellos santos que tienen a Dios por Padre son en cierto sentido superiores a los ángeles, porque Jesucristo, habiendo tomado nuestra naturaleza, la ha ennoblecido y honrado por encima de la angélica. Hebreos 2:16. Dios ha hecho a sus hijos, por adopción, más cercanos a Él que los ángeles. Los ángeles son los amigos de Cristo. Los creyentes son sus miembros, y este honor lo tienen todos los santos. ¿Qué consuelo es esto para los hijos de Dios que aquí son despreciados y cargados de calumnias e invectivas? Somos hechos como la escoria del mundo. Primera de Corintios 4:13. Pero Dios honrará a sus hijos en el último día, y los coronará con la bienaventuranza inmortal, para envidia de sus adversarios. ¿Cómo podemos saber que Dios es nuestro Padre? No todos pueden decir, Padre nuestro. Los judíos se jactaban de que Dios era su Padre. Un solo Padre tenemos, que es Dios. Juan 8:41. Cristo les dice cuál es su verdadero linaje. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Versículo 44. Los que son de espíritus satánicos y hacen uso de su poder para derrotar el poder de la piedad no pueden decir, Dios es su Padre. Pueden decir, Padre nuestro que estás en el infierno. ¿Cómo podemos saber entonces que Dios es nuestro Padre? Primero, por tener una disposición infantil, lo cual se ve en 4 cosas. Derretirse en lágrimas por el pecado, como llora un niño por ofender a su padre. Cuando Cristo miró a Pedro, y Pedro recordó su pecado al negarlo, se puso a llorar. Clemente informa de Pedro que nunca oyó cantar a un gallo, pero lloró. Es una señal de que Dios es nuestro Padre cuando se quita el corazón de piedra y hay un deshielo misericordioso en el corazón, y se derrite en lágrimas por el pecado. El que tiene un corazón como el de un niño, llora por el pecado de una manera espiritual, ya que es el pecado lo que lamenta, ya que es un acto de contaminación. El pecado desflora el alma virgen, desfigura la imagen de Dios, convierte la belleza en deformidad. Se le llama la plaga del corazón. Primera de Reyes 8:38. Un hijo de Dios llora por la contaminación del pecado.
El pecado tiene para él un aspecto más negro que el infierno. El que tiene un corazón de niño se entristece por el pecado, ya que es un acto de enemistad hacia Dios. El pecado es diametralmente opuesto a Dios. Se llama andar en contra de Dios. Si confiesan su iniquidad y que han andado en contra de mí. Levítico 26:40. Hace todo lo que puede para fastidiar a Dios. Si Dios es de una sola mente, el pecado será de otra. El pecado no solo destronaría a Dios, sino que atacaría su propio ser. Si el pecado pudiera evitarlo, Dios ya no sería Dios. Un corazón de niño se entristece por esto. Oh, dice ella, que tuviera tanta enemistad en mí, que mi voluntad ya no se sometiera a la voluntad de mi Padre Celestial. Esto hace que brote una fuga de tristeza piadosa. Un corazón infantil llora por el pecado, ya que es un acto de ingratitud. Es un abuso del amor de Dios. Es tomar las joyas de sus misericordias y hacer uso de ellas para pecar. Dios ha hecho más por sus hijos que otros. Ha plantado su gracia y les ha dado algunas señales de su favor. Y pecar contra la bondad tiñe el pecado en grano y lo vuelve carmesí. Como Absalón, quien tan pronto como su padre lo besó y lo aceptó en su favor, tramó traición contra él. Nada derrite tanto a un corazón infantil en lágrimas como los pecados de crueldad. Oh, si yo pecara contra la sangre de un Salvador y los afectos de un padre, condeno la ingratitud en mi hijo, pero soy culpable de ingratitud contra mi Padre Celestial. Esto abre una vena de tristeza piadosa y hace que el corazón sangre de nuevo. Ciertamente, es una prueba de que Dios es nuestro Padre cuando nos ha dado un corazón semejante al de un niño, para llorar por el pecado tal como es, un acto de contaminación, enemistad e ingratitud. Un hombre malvado puede llorar por el fruto amargo del pecado, pero solo un hijo de Dios puede lamentar la naturaleza odiosa del pecado. Segundo, una disposición infantil debe estar llena de simpatía. Nos tomamos en serio las deshonras reflejadas sobre nuestro Padre Celestial, cuando vemos su adoración adulterada y su verdad mezclada con el veneno del error. Es como una espada en nuestros huesos ver sufrir su gloria. Vi a los transgresores y me sentí triste. Homero, al describir el dolor de Agamenón cuando se vio obligado a sacrificar a su hija Ifigenia, hace que todos sus amigos lloren y se condolan con él. Así, cuando Dios es deshonrado, simpatizamos y estamos, por así decirlo, vestidos de luto. Un niño que tiene un poco de buen carácter se encoge de corazón al oír que se reprocha a su padre. Así, un heredero del cielo considera que una deshonra hecha a Dios es más atroz que una desgracia hecha a sí mismo. Tercero, una disposición infantil es amar a nuestro Padre Celestial. Es antinatural quien no ama a su Padre. Dios, que está coronado de excelencia, es el objeto apropiado de deleite, y todo verdadero hijo de Dios dice como Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Pero, ¿quién no dirá que ama a Dios? Si nuestro amor hacia nuestro Padre Celestial es verdadero y genuino, se puede saber por los efectos. Entonces, tenemos un temor santo. Existe el temor que surge del amor a Dios, de perder las señales visibles de su presencia. El corazón de Elí se estremeció por el arca. Primera de Samuel 4:13. No se dice que su corazón se estremeció por sus dos hijos, Ofni y Finees, sino que su corazón se estremeció por el arca, porque el arca era la señal especial de la presencia de Dios, y si se la quitaban, la gloria se perdía. El que ama a su Padre Celestial teme que las señales de su presencia sean quitadas, que la profanación irrumpa como una inundación, que el papado avance y que Dios se aleje de su pueblo. La presencia de Dios en sus ordenanzas es la gloria y la fuerza de una nación. Los troyanos tenían la imagen de Dalas y creían que mientras esa imagen se conservara entre ellos, nunca serían conquistados. Por lo tanto, mientras la presencia de Dios esté con un pueblo, éste estará a salvo. Todo verdadero hijo de Dios teme que Dios se vaya y que la gloria se aparte. Probemos con esto si tenemos una disposición infantil. ¿Amamos a Dios? ¿Y este amor causa temor y celos? ¿Tenemos miedo de perder la presencia de Dios, de que el sol de justicia se aparte de nuestro horizonte? Muchos tienen miedo de perder algunas de sus ganancias mundanas, pero no de perder la presencia de Dios.
Si pueden tener salud y riqueza, no les importa lo que suceda con el arca de Dios. Un verdadero hijo de Dios no tiene nada que temer tanto como la pérdida de la presencia de su Padre. Ay de ellos cuando yo me aparte de ellos. Oseas 9:12. El amor a nuestro Padre Celestial se ve en amar a sus hijos. Todo aquel que ama al Padre, ama también a sus hijos. Primera de Juan 5:1. Si amamos a Dios, cuanto más lo vemos en alguien, más lo amamos. Los amamos aunque sean pobres, como un niño ama ver el retrato de su padre, aunque esté colgado en un marco pobre. Amamos a los hijos de nuestro Padre, aunque sean perseguidos. Onesíforo no se avergonzó de mis cadenas. Segunda de Timoteo 1:16. Constantino besó el agujero del ojo de Pafnucio, porque sufrió la pérdida de su ojo por Cristo. No tienen amor por Dios quienes no tienen amor por sus hijos. No les importa su compañía. Tienen un disgusto y una antipatía secreta contra ellos. Los hipócritas pretenden una gran reverencia por los santos difuntos. Canonizan a los santos muertos, pero persiguen a los vivos. Puedo decir de estos, como el apóstol en Hebreos 12:8, son bastardos, no hijos. Si amamos a nuestro Padre Celestial, seremos sus abogados y nos levantaremos en defensa de su verdad. El que ama a su Padre intercederá por él cuando sea difamado y agraviado. No tiene un corazón infantil ni amor a Dios quien puede oír que su nombre es deshonrado y permanecer en silencio. ¿Aparece Cristo por nosotros en el cielo y tenemos miedo de aparecer por Él en la tierra? A los que no se atreven a reconocer a Dios y a la verdadera religión en tiempos de peligro, Dios se avergonzará de ser llamado su Dios. Será un reproche para Él tener hijos que no lo reconozcan. El amor filial a Dios se conoce por su grado. Amamos a nuestro Padre Celestial por encima de todas las cosas, por encima de nuestra posición o relaciones, como el aceite fluye sobre el agua. Salmo 73:25. Un hijo de Dios que ve una supereminencia de bondad y una constelación de todas las bellezas en Dios, se conduce por amor a Él en la medida más alta. Así como Dios da a sus hijos un amor que elige, tal como no otorga a los malvados, así sus hijos le dan un amor que no otorgan a ningún otro. Le dan la flor y lo mejor de su amor. Lo aman con un amor unido a la adoración. Este vino con especias lo guardan solo para que lo beba su padre. 4. La disposición infantil se manifiesta en honrar a nuestro Padre Celestial. El Hijo honra a su Padre. Malaquías 1:6. Demostramos nuestro honor a nuestro Padre Celestial al tener un temor reverencial hacia Él. Temerás a tu Dios. Levítico 25:17. Este temor reverencial a Dios se manifiesta cuando no nos atrevemos a hacer nada que Él ha prohibido en su palabra. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Parte del honor que un hijo da a su padre es que teme desagradarle. Demostramos nuestro honor a nuestro Padre Celestial al hacer todo lo que podamos para exaltarlo y hacer que sus excelencias brillen. Aunque no podemos elevarlo más alto en el cielo, sí podemos elevarlo más alto en nuestro corazón y en la estima de los demás. Cuando hablamos bien de Dios, exponemos su renombre, exhibimos los trofeos de su bondad. Cuando le atribuimos la gloria de todo lo que hacemos, cuando somos los trompetistas de su alabanza, esto es honrar a nuestro Padre Celestial y es una señal segura de un corazón de niño. El que ofrece alabanza, me glorifica. Salmo 123. Segundo, podemos saber que Dios es nuestro Padre si nos semejamos a Él. El niño es la imagen de su padre. Cada uno se parecía a los hijos de un rey. Cada hijo de Dios se parece al Rey del cielo. Jueces 8:18. En esto difieren los hijos adoptivos de el que tiene a Dios por Padre, se asemeja a Él en santidad, que es la gloria de la deidad. Éxodo 15:11. La santidad de Dios es la pureza intrínseca de su esencia. El que tiene a Dios por Padre participa de la naturaleza divina, aunque no de la esencia divina, sin embargo de la semejanza divina. Así como el sello establece su impresión y semejanza sobre la cera, así también el que tiene a Dios por Padre tiene la impresión y la imagen de su santidad estampada sobre él. Aarón, el santo de Jehová. Salmo 106:16. Los hombres malvados desean ser como Dios en la gloria de aquí en adelante, pero no quieren ser como Él aquí en la gracia.
Hacen creer al mundo que Dios es su Padre, pero no tienen nada de Dios que ver en ellos. Son inmundos. No solo carecen de su imagen, sino que la odian. 3. Podemos saber que Dios es nuestro Padre al tener su Espíritu en nosotros, por la intercesión del Espíritu. Él es un espíritu de oración. Porque por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. 4:6. La oración es la respiración del alma en el seno de su Padre Celestial. Ninguno de los hijos de Dios nace mudo. El Espíritu Santo llena su instrumento, y el Espíritu de Dios toca los corazones de los santos como los hilos de las cuerdas del arpa. Prospera. He aquí, Él ora. Hechos 9:11. Pero no es toda oración la que evidencia el Espíritu de Dios en nosotros. Aquellos que no tienen gracia pueden sobresalir en dones y conmover los corazones de otros en la oración, cuando sus propios corazones no son conmovidos, como el laúd produce un sonido dulce en los oídos de los demás, pero en sí mismo no es sensible. ¿Cómo sabremos que nuestras oraciones son dictadas por el Espíritu? Cuando no son solo vocales, sino mentales, cuando no son solo dones, sino gemidos. Romanos 8:26. La mejor música es la que se escucha en concierto. La mejor oración es cuando el corazón y la lengua se unen en concierto, cuando son celosos y fervientes. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Cuando los ojos se derriten en oración y el corazón arde. El fervor es a la oración como el fuego al incienso, que lo hace ascender al cielo como un suave perfume. Cuando la oración tiene fe mezclada con ella. La oración es la llave del cielo, y la fe es la mano que la hace girar. Clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. Clamamos, hay fervor en la oración. Abba, Padre, hay fe. Las oraciones que se estrellan contra la roca de la incredulidad naufragan. Podemos saber que Dios es nuestro Padre al tener a su Espíritu orando en nosotros. Como Cristo intercede arriba, así también el Espíritu intercede en nuestro interior. 2. Por medio de la renovación del Espíritu, que no es otra cosa que regeneración, lo cual se llama nacer del Espíritu. Juan 3:5. Esta obra regeneradora del Espíritu es una transformación o cambio de naturaleza. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. El que nace de Dios tiene un corazón nuevo. Nuevo, no en sustancia, sino en cualidades. Las cuerdas de un violín pueden ser las mismas, pero la melodía es alterada. Ahora bien, hay dolores espirituales, mucho dolor de corazón por el pecado. Se llama circuncisión del corazón. Colosenses 2:11. En la circuncisión había un dolor en la carne. Así también en la circuncisión espiritual hay dolor en el corazón. Hay mucho dolor que surge de un sentimiento de culpa e ira. El temblor del carcelero fue un dolor en el nuevo nacimiento. Hechos 16:29. El Espíritu de Dios es un espíritu de esclavitud, antes de ser un espíritu de adopción. Esta bendita obra de regeneración se extiende a toda el alma, irradia la mente, consagra el corazón y reforma la vida. Aunque la regeneración es solo en parte, sin embargo, se da en cada parte. Primera de Tesalonicenses 5:23. La regeneración es la firma y el grabado del Espíritu Santo sobre el alma. El cristiano recién nacido está adornado con las joyas de las gracias, que son la gloria de los ángeles. La regeneración es la fuente de todo gozo verdadero. En nuestro primer nacimiento llegamos al mundo llorando, pero en nuestro nuevo nacimiento hay motivo de regocijo, porque ahora Dios es nuestro Padre y somos engendrados para una esperanza viva de gloria. Primera de Pedro 1:3. Podemos probar con esto nuestra relación con Dios. ¿Ha pasado una obra regeneradora del Espíritu de Dios sobre nuestras almas? ¿Estamos hechos de otro espíritu, humilde y celestial? Esta es una buena señal de filiación, y podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. 3. Sabemos que Dios es nuestro Padre por tener la conducta del Espíritu. Somos guiados por el Espíritu. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. El Espíritu de Dios no solo nos vivifica en nuestra regeneración, sino que nos guía hasta que llegamos al final de nuestra fe. No es suficiente que el niño tenga vida, sino que debe ser guiado a cada paso por el Padre.
Yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo de los brazos. Oseas 11:3. Así como los israelitas tenían la nube y la columna de fuego para ir delante de ellos y ser una guía para ellos, así el Espíritu de Dios es una guía para ir delante de nosotros y conducirnos a toda verdad y aconsejarnos en todas nuestras dudas e influirnos en todas nuestras acciones. Me guiarás con tu consejo. Salmo 73:24. Nadie puede llamar a Dios Padre, sino aquellos que tienen la conducta del Espíritu. Pruebe entonces qué espíritu es el que lo guía. Los que se dejan llevar por un espíritu de envidia, lujuria y avaricia, no se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Sería una blasfemia que llamaran a Dios su Padre. Se dejan llevar por el espíritu de Satanás y pueden decir, Padre nuestro que estás en el infierno. 4. Por medio del testimonio del Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Este testimonio del Espíritu, que sugiere que Dios es nuestro Padre, no es un testimonio vocal o una voz del cielo. El Espíritu en la palabra da testimonio. El Espíritu en la palabra dice que el que odia el pecado y ama la santidad es hijo de Dios, y Dios es su Padre. Si puedo encontrar tales cualidades obradas en mi corazón, es el Espíritu dando testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Podemos llevarlo más alto. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu haciendo más que impresiones ordinarias en nuestros corazones y dando algunas pistas y susurros secretos de que Dios tiene propósitos de amor para nosotros, lo cual es un testimonio concurrente del Espíritu con la conciencia de que somos herederos del cielo y Dios es nuestro Padre. Este testimonio es mejor sentido que expresado. Dispersa dudas y temores y silencia las tentaciones. Pero ¿qué hará el que no tiene este testimonio del Espíritu? Si nos falta el testimonio del Espíritu, trabajemos para encontrar la obra del Espíritu. Si no tenemos al Espíritu que nos testifique, trabajemos para que nos santifique, y eso nos servirá de apoyo. 4, si Dios es nuestro Padre, somos de espíritus pacíficos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. La gracia infunde una disposición dulce y amistosa. Lima la rudeza de los espíritus de los hombres. Convierte la fiereza de león en una mansedumbre de cordero. Aquellos que tienen a Dios como su Padre buscan la paz tanto como la santidad. Dios el Padre es llamado el Dios de paz. Hebreos 13:20. Dios el Hijo, el Príncipe de paz. Isaías 9:6. Dios el Espíritu Santo, un espíritu de paz. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Cuanto más pacíficos, más parecidos a Dios. Dios no es el padre de aquellos que son fieros y crueles, como si, con Rómulo, hubieran mamado la leche de un lobo. No conocieron camino de paz. Romanos 3:17. Se divierten en el mal y tienen un espíritu perseguidor, como Maximino, Diocleciano, Antíoco, quien, como dice Eusebio, emprendió viajes más tediosos y corrió más peligros al vejar y perseguir a los judíos que cualquiera de sus predecesores al obtener victorias. Estas furias no pueden llamar a Dios su Padre. Si lo hacen, tendrán tan poco consuelo en decir Padre como tuvo Dives en el infierno, cuando dijo, Padre Abraham. Lucas 16:24. Tampoco pueden hacerlo quienes causan divisiones. Mirad a los que causan divisiones y apartaos de ellos. Romanos 16:17. Los que son nacidos de Dios son hacedores de paz. ¿Qué pensaremos de los que causan divisiones? ¿Será Dios el Padre de estos? El diablo hizo la primera división en el cielo. Pueden llamar al diablo su padre. Pueden poner la pata hendida en su escudo de armas. Su música más dulce está en la discordia. Se unen para dividir. Las colas de zorro de Sansón fueron atadas juntas solo para prender fuego al trigo de los filisteos. Jueces 15:4. Los papistas se unen solo para prender fuego a la paz de la iglesia. El reino de Satanás crece al hacer divisiones. Crisóstomo observa de la iglesia de Corinto que cuando se trajeron muchos conversos, Satanás no sabía mejor manera de contener la corriente de la religión que arrojar una manzana de discordia y dividirlos en partidos. Uno era para Pablo y otro para Apolo, pero pocos para Cristo. ¿Puede Cristo soportar que su cuerpo sea desgarrado? Seguramente,
Dios nunca engendrará a quienes no sean hijos de paz. De todos aquellos a quienes Dios odia, se le nombra a uno que es sembrador de discordia entre hermanos. Proverbios 6:19. 5. Si Dios es nuestro Padre, nos encantará estar cerca de Él y conversar con Él. Un hijo sincero se deleita en acercarse a su padre y entrar en su presencia. David envidiaba a los pájaros que hacían su nido cerca de los altares de Dios, cuando él estaba excluido de la casa de su padre. Salmo 84:3. Los verdaderos santos aman acercarse a Dios lo más que pueden. En la palabra se acercan a su santo oráculo. En la cena del Señor se acercan a su mesa. Un hijo de Dios se deleita en estar en la presencia de su Padre. No puede permanecer mucho tiempo lejos de Dios. Su corazón se ha derretido y se ha vivificado a menudo en una ordenanza. Ha probado que el Señor es bueno, por lo tanto, ama estar en la presencia de su Padre. No puede mantenerse mucho tiempo lejos de Dios. Aquellos que no se preocupan por las ordenanzas no pueden decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Es Dios el Padre de aquellos que no pueden soportar estar en su presencia. Uso 1. Para instrucción. Vea la asombrosa bondad de Dios, que se complace en entrar en la dulce relación de un padre con nosotros. Él no tenía necesidad de no adoptarnos. Él no necesitaba un hijo, pero nosotros necesitábamos un padre. Él mostró poder al ser nuestro creador, pero misericordia al ser nuestro padre. Cuando éramos enemigos y nuestros corazones se alzaban como guarniciones contra Dios, Él conquistó nuestra terquedad y nos hizo sus hijos. Escribió su nombre, puso su imagen sobre nosotros y nos concedió un reino de gloria. ¿Qué milagro de misericordia es este? Cuán grande es el amor que nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Primera de Juan 3:1. Todo hijo adoptado puede decir, sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 11:26. Si Dios es Padre, entonces deduzco que todo lo que hace a sus hijos lo hace por amor. Primero, si les sonríe en prosperidad, es en amor. Tienen el mundo no solo con el permiso de Dios, sino con su amor. Él le dice a cada hijo suyo, como Naamán a Giesi, toma 2 porciones. Así Dios le dice a su hijo, yo soy tu padre, toma 2 porciones, toma salud y toma mi amor con ella, toma una propiedad y toma mi amor con ella. Toma 2 porciones. Su amor es un ingrediente endulzante en cada misericordia. ¿Cómo se ve que Dios da a sus hijos cosas mundanas por amor? Porque tiene un buen derecho sobre ellas. Dios es su Padre, por lo tanto, tiene un buen derecho. Un hombre malvado tiene un derecho civil sobre la criatura, pero no más. No lo tiene de la mano de un padre. Es como alguien que toma una tela del pañero y no recibe el pago. Pero un creyente tiene un buen derecho sobre cada pie de tierra que posee, porque su Padre se lo ha asignado. Un hijo de Dios tiene las cosas mundanas en amor, porque son santificadas para Él. Lo hacen mejor y son imanes para acercarlo más a Dios. Tiene la bendición de su Padre con ellas. Un poco que es bendecido por Dios es dulce. Bendecirá tu pan y tu agua. Éxodo 23:25. Esaú tenía la carne de venado, pero Jacob recibió la bendición. Mientras que los malvados tienen su comida aderezada con la ira de Dios, los creyentes tienen sus comodidades sazonadas con la bendición de Dios. Fue una bendición sagrada de Dios, que hizo que las verduras de Daniel lo nutrieran más y lo hicieron lucir más hermoso que los que comieron de la comida del rey. Daniel 1:15. Un hijo de Dios tiene cosas mundanas en el amor, porque todo lo que tiene es prenda de más. Cada pedazo de pan es prenda de gloria. 2. Dios, siendo Padre, si frunce el ceño, si moja su pluma en hiel y escribe cosas amargas, si disciplina, todo lo hace con amor. Un padre ama a su hijo tanto cuando lo castiga y lo disciplina como cuando le asigna su herencia. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Apocalipsis 3:19. Las aflicciones son saetas agudas, dice alguien, pero son disparadas por la mano de un Padre amoroso. La corrección es el gimnasio de Dios. La corrección es la escuela de carácter de Dios. Dios aflige a sus hijos con amor. Lo hace para humillarlos y purificarlos. La corrección suave es tan necesaria como el pan de cada día. Más aún, tan necesaria como las ordenanzas, como la palabra y los sacramentos. Hay amor en todo.
Dios castiga para salvar. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Hebreos 12:10. 3. Dios, siendo Padre, se abandona y oculta su rostro de su Hijo. Es por amor. El abandono espiritual es triste en sí mismo. Es un infierno breve. Job 6:9. Cuando se retira la luz, cae el rocío. Sin embargo, podemos ver un arco iris en la nube. Podemos ver el amor de un Padre en todo esto. Dios, por medio de esto, aviva la gracia. Tal vez la gracia yacía latente. Cantares 5:2. Era como fuego en las brasas, y Dios retiró el consuelo para vigorizarlo y ejercitarlo. La fe, como una estrella, a veces brilla más en la noche oscura del abandono. Jonás 2:4. Cuando Dios esconde su rostro de su Hijo, sigue siendo un padre, y su corazón está hacia su Hijo. Como cuando José habló con rudeza a sus hermanos y les hizo creer que los tomaría por espías, su corazón estaba lleno de amor y se alegró de apartarse y llorar. De la misma manera, los afectos de Dios anhelan a sus hijos cuando parece mirarlos con dureza. Con un poco de ira escondí de ti mi rostro, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Isaías 54:8. Aunque Dios pueda tener la apariencia de un enemigo, todavía tiene el corazón de un padre. Aprended, pues, el caso deplorable de los malvados. No pueden decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Pueden decir, Juez nuestro, pero no, Padre nuestro. Traen su linaje del infierno. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Juan 8:44. Los que son inmundos y mundanos son la vil prole de la serpiente antigua, y sería blasfemia que llamaran a Dios su Padre. El caso de los malvados es deplorable. Si están en la miseria, no tienen a nadie a quien dirigir sus gemidos. Dios no es su Padre. Él niega todo parentesco con ellos. Jamás os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Los malvados, que mueren en sus pecados, no pueden esperar misericordia de Dios como Padre. Muchos dicen, aquel que los hizo los salvará, pero es un pueblo sin entendimiento. Por tanto, el que los hizo no tendrá de ellos misericordia. Isaías 27:11. Aunque Dios era su Padre por creación, sin embargo, como ellos no eran sus hijos por adopción, aquel que los creó no los salvaría. Segunda utilidad, para invitación. Que todos los que aún son extraños a Dios se esfuercen por llegar a esta familia celestial. Nunca dejen de hacerlo hasta que puedan decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero será Dios Padre para mí, que he profanado su nombre y he sido tan gran pecador. Si ahora finalmente buscas a Dios por medio de la oración y te deshaces de tus pecados, Él tiene el afecto de un padre por ti y nunca te echará fuera. Cuando el hijo pródigo se levantó y fue a su padre, movido a compasión, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lucas 15:20. Aunque hayas sido un pródigo y casi hayas gastado todo en tus lujurias, si das carta de divorcio a tus pecados y huyes a Dios por medio del arrepentimiento, debes saber que Él tiene el afecto de un padre. Te abrazará en los brazos de su misericordia y sellará tu perdón con un beso. Y si tus pecados han sido atroces, tu herida no es tan ancha como el yeso de la sangre de Cristo. El mar cubre grandes rocas. Así también, el mar de la compasión de Dios puede ahogar tus grandes pecados. Por lo tanto, no te desanimes, ve a Dios, decide arrojarte a su compasión paternal. Él puede recibir tus ruegos, como lo hizo con Manasés. Segunda de Crónicas 33:13. No importa cuán profunda sea la mancha de tus pecados, yo puedo quitarla. Puedo dejarte tan limpio como la nieve recién caída. Incluso si estás manchado tan rojo como el carmesí, puedo dejarte tan blanco como la lana. Amén. Qué glorioso el poder dirigirnos a Dios como Padre. En la lectura que acabamos de leer, conocimos quienes pueden dirigirse a Dios como Padre y una invitación a aquellos que aún no han venido a Cristo, para que también puedan hallar en Cristo la reconciliación con el Padre Celestial. Amados hermanos, esta fue la primera parte de un nuevo libro titulado El Padre Nuestro,
una preciosa explicación de cada una de sus implicaciones en esta oración que el Señor enseñó a sus discípulos a orar y en la cual también rogamos al Señor, enséñanos a orar, al cual daremos audio lectura y les invitamos a dar seguimiento junto con nosotros. Esperamos les sea de gran bendición y utilidad. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.